Congreso de Economía Política Internacional. Cuando conversábamos brevemente antes de venir acá a abrir el seminario, hablábamos de la importancia que tiene realmente que se haya consolidado esta universidad acá en Moreno, como tantas otras universidades en el conurbano que marcan una política de Estado de cambio estructural, realmente que haya un lugar que se vaya formando con excelencia, que aquí en esta universidad no solamente se está planteando un espacio verdadero de inclusión y formación, sino que se lo hace desde un alto nivel académico, una cosa que va a permitir que muchos argentinos que no tenían la posibilidad de tener educación secundaria, o que para hacerlo tenían que desplazarse hasta Buenos Aires o hasta otros grandes centros urbanos, realmente es algo estratégico, algo importante y que está dando sus frutos y que va a posibilitar que realmente se consoliden. Acá Hugo hablaba de desarrollo con inclusión y con equidad social. Esta es, yo creo, la mejor prueba, ¿no? Yo voy a dar muchos datos de la macroeconomía, pero creo que si tuviera que destacar un hecho concreto tiene que ver con esto, ¿no? Cómo se ha, a lo largo de estos años, promovido no solamente mayores recursos para la educación en todos sus niveles, la ciencia y tecnología, sino que se lo hizo desde el lugar de conciliar estas dos cuestiones que desde una mirada, yo diría, de carácter oligárquico, por poner un término que por ahí no se usa mucho, pero me parece apropiado, ¿sí? Pareciera ser que la excelencia y la inclusión parecieran dos valores antagónicos, y creo que estamos aquí ante un caso concreto, donde precisamente desde una mirada popular, desde una mirada democrática, se puede realmente trabajar en este sentido, en dar mejores oportunidades, en dar más inclusión y hacerlo desde la posibilidad de dar formación adaptada, obviamente, también y muy cercana a las vinculaciones de la región, en este caso del municipio y de los aledaños, con una mirada también de generar un punto de encuentro entre el mundo educativo y el mundo del trabajo. Y antes de entrar específicamente al tema, también destacar este tema, ¿no? Que parte de estas concreciones, como mencionó Hugo recién, tiene que ver con avances que me permitieron compartir, ¿no? En mi anterior función, este crecimiento de la universidad, distintos eventos académicos y también en un hecho, yo creo que es muy importante, que tiene que ver con poner en práctica la ley de mercado de capitales, que ya es una realidad y que dentro de esa realidad ha permitido que distintas universidades, como la Universidad de Moreno, hoy tengan la posibilidad de calificar riesgos, de trabajar también en acercar a través de una función novedosa este mundo de lo productivo y el mundo financiero, que creo que también es otra de las transformaciones estructurales más fascinantes y más importantes que se han dado en estos años, ¿no? Después vamos a ver un poquito cuando repasemos un poco el patrón de crédito en la Argentina en estos años, ¿no? De qué manera se introduce un tema esencial, ¿no? Que tiene que ver con una reforma en la forma de regular las finanzas, donde la Argentina es absolutamente pionera, ¿no? O sea, recientemente estuvimos con el ministro de Economía en la asamblea anual del Fondo Monetario y del Banco Mundial y la reunión del G20. La semana que viene es la reunión del G20 de los presidentes en Australia, y uno de los temas, o sea, varios de los temas tienen que ver con la cuestión económica y la cuestión financiera, ¿no? La cuestión económica
tiene que ver con esta demanda de muchos países que tiene que ver con que se generen políticas de expansión económica a nivel mundial, ¿no? O sea, cuando uno ve que todas las proyecciones de crecimiento de la economía mundial cada vez se reducen a la baja, ¿no? Cuando se ve que a pesar de eso todavía muchos países centrales insisten con políticas de ajuste, uno ve la necesidad de poner el énfasis en esta discusión ideológica y política que tiene que ver con recuperar la posibilidad de plantear alternativas al modelo neoliberal global que ha llevado al mundo a la crisis que todos estamos viviendo, con su fase más crítica desde el año 2007-2008. Y desde el punto de vista financiero, plantear verdaderamente nuevas regulaciones financieras que sirvan para prevenir la crisis global y atender de manera efectiva estos problemas que se han causado. Y uno de los temas tiene que ver con las calificadoras de riesgo. Y en todo el mundo se critica las calificadoras de riesgo, pero la Argentina ha introducido una novedad importante, que es establecer un remedio concreto, que es dar competencia, o sea, romper este oligopolio de las calificadoras que fracasaron en estos últimos años y establecer que las universidades nacionales puedan ser un actor que con excelencia, sin conflictos de intereses, pueda prestar este servicio. Esto se introdujo en la Ley de Mercado de Capitales y ya varias universidades nacionales están registradas ante la CNB y están trabajando, y la Universidad de Moreno es una de ellas. Así que la verdad, una profunda satisfacción de que en muy poco tiempo desde aquí se haya trabajado en hacer realidad esta ley de mercado de capitales, que creo que tiende a transformar en los próximos años radicalmente la forma en que el mundo financiero se inserta en nuestro país con la economía real, que creo que también mencionaba, era el segundo factor, me parece, estructural fundamental de cambio de un patrón de desarrollo que la Argentina puede exhibir en estos años como una forma de cambiar la lógica política, económica y social que se había instrumentado desde mediados de los 70 hasta el 2001-2002. Así que la verdad que para terminar esta parte de introducción, mi satisfacción de volver hoy acá otra vez y ver que todas las cosas que veníamos hablando se van instrumentando, se van cumpliendo y bueno, seguramente va a ser continuado, como no puede ser de otra manera, por quienes regulan el mercado de capitales, y comprometer también desde el Banco Central, que está vinculado en la regulación del sistema financiero bancario, la otra pata, digamos, uno podría decir que el sistema financiero ampliado tiene, digamos, el mercado de capitales y el sistema bancario como las dos vertientes fundamentales, ¿sí?, de profundizar esa línea, ¿no?, en el marco de todas las iniciativas que el Gobierno Nacional ha llevado a cabo precisamente para cambiar esa lógica, entendiendo que la discusión que se haga sobre el funcionamiento del sistema financiero es absolutamente esencial para cambiar verdaderamente y de manera sustentable un modelo económico y político y social del país que impida volver, ¿sí?, al neoliberalismo, que fue la fuente de las crisis financieras, del ajuste, del subdesarrollo y de la inequidad en nuestro país. Bueno, dicho esto, voy a referirme un poco a cómo estamos viendo la situación económica y financiera a lo largo de estos años, con particular foco en los últimos tiempos y algunas perspectivas, y hacer un muy preliminar balance de lo que fueron estas escasas 4 semanas que
me ha tocado vivir en mi nueva función como presidente del Banco Central y aventurar, digamos, algunos escenarios, algunas líneas de acción estratégica que pensamos desarrollar para los próximos meses. Bueno, rápidamente, ¿no? Yo creo que una de las cuestiones más importantes tiene que ver con cómo la Argentina ha logrado, a partir de tener un diagnóstico que desde la política se podía transformar en un modelo económico y un modelo financiero con decisión de recuperar la capacidad del Estado de generar políticas, no solamente la política monetaria, la política cambiaria, la política fiscal, sino la capacidad de lograr que los distintos actores económicos puedan cumplir en un marco de crecimiento el rol que deben tener. Y la decisión estratégica también de impulsar la demanda interna, esto que de alguna manera muchos países y la Argentina en particular viene reclamando en el plano global, es una de las causas estratégicas de por qué la Argentina ha tenido el tercer nivel de crecimiento acumulado dentro del grupo de los 20 desde el año 2003, precisamente por esta decisión contra el supuesto sentido común de los gurúes económicos y de muchos que decían que había que reducir la demanda, que había que reducir la tasa de crecimiento, esta expansión del consumo, esta defensa del empleo, ha permitido sostener, aún en condiciones absolutamente adversas de la economía mundial, tasas de crecimiento que ciertamente no tienen en estos 2 años los niveles que han tenido en los últimos años, y esto tiene que ver con un conjunto de factores que se han producido en estos últimos meses en el mundo, ¿no? Particularmente en la diapositiva que quería mostrar se veía cómo nuestros socios comerciales han desacelerado más nuestro crecimiento. Es decir, vamos a ver que a lo largo de estos meses se han producido un conjunto de shocks en la economía global que han generado la importación de la desaceleración global en nuestro país. En primer lugar, particularmente, el bajo nivel de crecimiento de algunas economías relevantes, ¿sí? Particularmente Brasil en particular, la desaceleración también de varios de los países en desarrollo que más fueron motores de crecimiento en estos años, ¿sí? Han producido un conjunto de efectos en la economía de nuestro país y particularmente en distintos sectores económicos, por ejemplo el sector automotriz, ¿sí? Donde claramente se ha visto a lo largo de este año una desaceleración importante. Bueno, creo que están viendo ahora, ¿no? Vean ustedes cómo, digamos, se ha visto este año esto que yo mencionaba, ¿no? Que básicamente las causas de la retracción del comercio mundial se han manifestado de manera más amplia en nuestro país. Toda esta retracción del comercio y de los volúmenes están acompañadas naturalmente también en el marco de esta desaceleración global en una reducción importante respecto a los niveles de 2 años atrás de los precios de los productos que la Argentina exporta. Incluso las perspectivas para muchos países
en los próximos meses, particularmente para los que tienen producción minera y de minerales, es aún más acentuada que para los productos que se especializa la economía de la Argentina. Es decir, y acá podemos ver un poco lo que yo mencionaba, cómo se ve nítidamente en estos 2 años, bueno, la correlación entre el nivel de actividad local y lo que pasa en nuestros socios comerciales. O sea, hemos tenido un shock, solo por hablar por ahora de la parte comercial. Sí, de volúmenes hemos tenido un shock de precios internacionales. Esto también, como todos sabemos, ha ido acompañado de otros shocks de carácter financiero global que han tenido que ver con lo que estamos viviendo de los fondos buitres de manera particular, que después vamos a hablar, y también de lo que está pasando en el plano internacional, particularmente con esta enorme volatilidad internacional que está asociada con lo que ocurre con las políticas económicas de los países centrales y particularmente este término de las políticas de estímulo monetario en los Estados Unidos, más la recesión en Europa, donde no está claro todavía esta puja que hay entre algunos países de la zona euro y Alemania, que van a determinar en términos de futuro, está configurando una apreciación del dólar que en general trae aparejado también una reducción en el precio de los productos básicos, ¿sí? Cosa que de alguna manera empezó a ocurrir en mayor o menor medida en los últimos 2 años, y que a partir incluso de lo que está ocurriendo en el plano político de los Estados Unidos, ¿sí? Uno puede aventurar, y hoy ha ocurrido, cómo esta expectativa de dólar más fuerte y de endurecimiento de la política monetaria de los Estados Unidos es un factor también adicional que puede tener consecuencias globales desde el punto de vista de el nivel de actividad global, más aún si esto no es compensado con medidas de estímulo económico, como decía, por otros países que, más aún en Europa y otros, que están en una situación recesiva. Y todo esto configuró a lo largo de estos 2 años un escenario que provocó, como todos sabemos, ¿sí? Una corrección de la paridad cambiaria a principios de este año, que estuvo acompañada, ¿sí? Por un paralelo aumento de los sectores más concentrados de la economía, que reaccionaron de manera, como ha sido habitual en muchos procesos políticos y económicos, que tiene que ver con generar aumentos de precios paralelos a la corrección del tipo de cambio, independientemente del impacto efectivo que en sus costos tuviera la corrección de la paridad cambiaria. Eso ha dado lugar, obviamente, a una inmensa puja y a, bueno, el intento del Estado a través de distintos instrumentos, que seguramente se profundizarán a lo largo de estos 2 días, en términos de precios cuidados, de duras negociaciones con los formadores de precios para que retrotraigan estos valores, de también generar mecanismos que permitan al Estado Nacional poder sancionar estas prácticas históricas de carácter oligopólico o monopólico que se producen cuando hay volatilidad financiera y correcciones cambiarias. Lo cierto es que, a pesar de que estas conductas de precios
ante el impacto todavía existe, si uno mira el tipo de cambio real de la Argentina en relación a los distintos socios comerciales, ¿sí? Margen para consolidar una mejora en el tipo de cambio real multilateral, más allá de que uno de los temas que mencioné es que gran parte de este margen, digamos, fue capturado rentísticamente por estos sectores, ¿sí? Si uno midiera también el tipo de cambio multilateral, no solamente tomando los precios del índice de precios nuevo, con la nueva metodología, sino también sobre la base de deflactarlo por los salarios, aún así todavía tendríamos digamos, una mejora en el tipo de cambio real, que es el relevante, no solamente a lo largo de este periodo de este año, sino también durante estos 11 años de política económica que han permitido, digamos, tomando la serie larga, una recuperación del salario real como desde hace prácticamente 50 o 60 años no se producía. Luego, claro está, de esa conducta y esa reacción de los sectores económicos a la devaluación del mes de enero, uno puede ver cómo rápidamente se produjo una reducción del nivel de precios que se ha estabilizado aún, digamos, en un contexto como el que estamos viviendo post-Griesa, desde el mes de mayo, ¿sí? En niveles claramente inferiores a lo del verano. Y bueno, el contexto financiero global es claramente central, como vimos. Desde esa perspectiva, uno de los temas fundamentales donde uno puede ver que se está debatiendo y discutiendo, yo diría, dos visiones del país y dos visiones de ver el mundo, es en el plano de la deuda. Una de las también variables fundamentales que ha permitido recuperar la gobernabilidad y poder recuperar el comando de la política económica desde la Argentina es el desendeudamiento, ¿no? Uno puede ver cómo el nivel de endeudamiento se ha reducido prácticamente al 40%, y si uno le saca todo lo que es el refinanciamiento entre las distintas agencias del Estado Nacional, uno puede ver una deuda que es prácticamente de las menores que tienen los países con alguna relevancia en el concierto mundial, ¿sí? O sea, la deuda que hay con el sector privado prácticamente está en el orden del 10%, y la deuda externa, si no, en lugar de la deuda pública, tomar la deuda externa, también está en niveles inferiores al 15%. Estos son niveles que no se ven en la Argentina desde la dictadura, y de alguna manera han permitido esto, ¿no? Como poder lograr la capacidad de tener independencia en las decisiones de política económica, más allá de, digamos, la lógica del mercado financiero, la lógica que históricamente el endeudamiento, ya sea con organismos oficiales como los multilaterales, como el FMI, pero también las emisiones en el mercado privado, ya exigían una serie de políticas, como recordamos ocurrió no solamente en los años 70 de la dictadura, sino también en la década del 90, que implicaban tomar medidas económicas que implicaran dar confianza, entre comillas, a los mercados financieros, dar seriedad, también entre comillas, y señales al mundo de estabilidad. Lo cierto es que la Argentina ha logrado, sí, precisamente crecimiento y poder sobrevivir a distintos ataques especulativos
y a distintas corridas financieras hechas por actores locales o también generadas por causas locales, y haber emergido, aunque se conjugaran todas ellas, e incluso factores económicos como los que mencionaba recién. Ese proceso de desendeudamiento, claro está, es si bien característico en estos años de distintos países de América Latina, particularmente acentuado en nuestro país, y de alguna manera esto permite, como decía, haber salido de esta dependencia financiera. Y todo esto también se ha podido conjugar, ¿sí?, con un aumento del crédito en nuestro país que, como ustedes saben, en la convertibilidad básicamente estaba denominado en moneda extranjera, y esto fue lo que ocasionó la crisis y después todos los costos que se fueron dando en el año 2002 y principio del 2003, vinculados con la resolución de la salida desordenada de la convertibilidad, esto es la especificación asimétrica y la compensación a los bancos que se hizo en ese momento. Bueno, lo cierto es que en estos años una de las fortalezas del sistema bancario y de cambio estructural tiene que ver con el hecho de haber recuperado la moneda nacional como fuente de crédito en el sistema bancario, lo que es una de las fortalezas del sistema bancario y también de la economía del país, y por otro lado hacer que una mayor proporción de este crédito vaya para los sectores transables de nuestra economía. Esto es también buscar que los sectores productivos y los sectores que generan divisas en nuestro país puedan tener acceso al financiamiento y no generar un cuello de botella externo como ocurría, digamos, en el pasado en el plano financiero. Otra de las características importantes del sistema financiero con convertibilidad tiene que ver con también el nivel de crecimiento de la economía y del empleo, tiene que ver con cómo se ha mantenido un nivel de mora absolutamente bajo en el sistema financiero argentino, que aún a pesar de todas estas turbulencias y shock, también refleja esta fortaleza, y aún tomando en cuenta el hecho de que el sector público en estos años cambió estructuralmente el patrón del crédito en cuanto a quienes eran sujetos de crédito, ¿no? Acá se da una cuestión que yo creo que también es importante en la discusión económica global, que tiene que ver con el hecho de generar políticas más inclusivas desde lo crediticio, no van en detrimento de la solvencia del sistema financiero, ni mucho menos, ¿no? Al contrario, aún desde la lógica financiera pura se generan factores de diseminación y de atomización que reducen, digamos, los riesgos financieros, como ha ocurrido en estos años en el sistema bancario argentino. Vamos a entrar un poco en la coyuntura actual, ¿no? Una de las cuestiones que se dieron a lo largo de estos 2 o 3 meses han tenido que ver con el clima que se generó. En primer lugar, referimos lo que la conducta de los sectores post la corrección cambiaria del mes de enero, y otra segunda ola interesante para analizar las prácticas de desestabilización. O sea, primero por el lado, yo diría, de los precios, tuvo que ver con el sector financiero post 20 de julio. Claramente me estoy refiriendo a las decisiones judiciales
que se han tomado en los Estados Unidos y que su última decisión tuvo lugar en el mes de junio de este año, que dio lugar a la sentencia en favor de los fondos públicos. Una sentencia que, como todos sabemos, es absolutamente ilegal, que no se funda en ningún principio general e internacional del derecho, que viola la igualdad de trato y que generó que la Argentina decidiera pagar, ¿no? A el 93% de sus acreedores para cumplir todos sus contratos, y ante esa situación, ¿sí?, que la Argentina trató de respetar y apegarse a la legalidad, lo cierto es que el juez bloqueó los pagos, ¿no? O sea, desde ciertos sectores del establishment se trató de instalar la idea de que la Argentina estaba en default. Lo cierto es que la Argentina pagó, y es el juez y es el banco intermediario el que retuvo ilegalmente sus fondos, ¿sí? O sea, default hay cuando un país no paga, y lo cierto es que la Argentina pagó, ¿sí? Y el banco, acatando esas instrucciones y violando los contratos fiduciarios, ¿sí?, no transfirió los fondos que la Argentina había pagado, generando perjuicios a terceros que no son parte, ¿no? O sea, para alguno de los que esté acá, si es abogado, hay uno de los principios jurídicos esenciales, que es que una decisión judicial no puede afectar a terceros, o sea, un conflicto entre dos partes, si no se puede afectar a un tercero. Bueno, esta medida claramente afecta al 93%, y es por eso que muchos de los inversores están demandando a Griesa, a los bancos, están haciendo juicios en Europa precisamente para paliar también una sentencia que también viola el carácter de territorialidad, es decir, un juez distrital en los Estados Unidos no puede arrogarse facultades extraterritoriales en Europa y en otros lugares del mundo, como está ocurriendo. Bueno, lo cierto es que cuando esto ocurrió, hubo una decisión muy clara de seguir trabajando para poder darle respuesta al 93% de los acreedores y poder cumplir con todas las obligaciones comerciales y financieras que nuestro país tiene. Lo cierto es que ante esta situación, y ya llegando al 30 de julio, como ustedes saben, después de la decisión de junio, el primer vencimiento de deuda ocurrido después de esta decisión en los Estados Unidos fue el 30 de junio, pero contractualmente había 30 días antes de que pudiera haber cualquier tipo de reclamo, y llegamos al 30 de julio de este año. Y el 30 de junio, desde la perspectiva de muchos de los sectores del establishment y del mundo, es que se generaba un colapso total de la economía argentina, la Argentina salía del mundo y venía todo el derrumbe y el default, obviamente. Bueno, y lo cierto, y ahora vamos a ver, es que nada de eso pasó. ¿Sí? O sea, después del 30 de julio, vino un 31 de julio, y vino agosto, y vino septiembre, y vino octubre, y la Argentina, con las dificultades propias de este contexto global y de esta situación que se provocó, siguió adelante, trabajando en su agenda, en la producción, en comercio, en el trabajo, y tomando todas las decisiones. Y lo cierto es que esto entonces claramente no estaba en línea con lo que esperaban algunos de los sectores, que esperaban, básicamente, como esperaron durante 11 años, que la Argentina cambiara su política o se rindiera a los sectores financieros internacionales. Entonces, ¿qué ocurrió a partir de que se intentó empezar a hacer una corrida financiera? Obviamente desde algunos sectores mediáticos, desde algunos sectores financieros, ¿sí? De alguna manera se configuró
una especie de enjambre de buitres internos al servicio de los buitres externos que buscaban cobrar y tener una ganancia, y te voy a decir, de más del 1.600% respecto a sus títulos de origen. Bueno, lo cierto es que la Argentina decidió en ese marco buscar instrumentos para pagarlo oralmente, dictó la ley de pago soberano, estableció que al 100% de los acreedores le iba a pagar y tomó determinadas medidas financieras. Pero lo cierto es que quisieron en este marco establecer nuevamente una corrida contra el peso a partir de instalar miedo en la gente de que se venía nuevamente una crisis, y esto claramente tiene como un sentido. En primer lugar, desde esta perspectiva era maximizar la posición de los buitres externos e internos, ¿sí? Generar un cambio de política y por otro lado generar las condiciones para fortalecer las chances de quienes el año que viene quisieran instalar un modelo distinto. Algunos abiertamente hablan de un modelo distinto, aunque es cierto que un poco como están pulsando el ánimo colectivo que se ha establecido a partir de estos meses, lo cierto es que incluso quienes más antitéticamente se presentan respecto a este modelo ya están haciendo una suerte de versito de que van a mantener algunas cosas, porque si no, por ahí no ocurra, digamos, la versión remixada de que si yo decía lo que iba a hacer, nadie me votaba. Entonces por ahí algunos se está cuidando de esto y está de alguna manera también tirando que no, pero bueno, voy a mantener la asignación universal con hijo, etcétera, etcétera. Otros en cambio hacen un discurso aún más engañoso, ¿no? Diciendo que pueden ser algo de continuidad, con cambio, etcétera, etcétera. Pero lo claro es que básicamente lo que se buscaba era, y algunos lo dijeron, crear las condiciones para que una experiencia nacional, popular y de cambio democrático termine de la peor manera. En ese contexto uno puede ver que cómo se manifiesta esa corrida, empezando a generar operaciones de carácter financiero que generen expectativas de una devaluación. Una de las prácticas más claras de todo esto es lo que se da a llamar el contado con liquidación, ¿sí? Que es una operatoria por lo cual quienes tienen pesos pueden de alguna manera entregarlos en Buenos Aires y hacerse de dólares en el sistema financiero local o a través de operaciones de cable en cuentas del exterior. Es una operación legal, pero que muchos sectores económicos y financieros empezaron a distorsionarla a partir de distintas maniobras que los argentinos conocemos de larga data, ¿no? Como son usar estos canales para ingresar dinero a la Argentina subfacturando exportaciones o sobrefacturando importaciones, ¿sí? Entre otras cosas. ¿Para qué? Para que ingrese la menor cantidad de dólares en el mercado libre de cambios o para generar un proceso de salida de capitales por fuera de lo que son las decisiones financieras. Y llevaron los niveles del contado con liquidación, que estaba entre 10 y 11 pesos por dólar en el mes de julio, lo llegaron a aproximadamente más de 15 pesos por dólar, sin ningún otro justificativo económico que todo este contexto y toda esta maniobra que fueron armando a lo largo de estos meses. Cuando yo llego al Banco Central hace apenas un mes, las expectativas que se venían eran absolutamente descontroladas. Obviamente venía la barbarie y bueno, las predicciones numéricas sí eran como, recordarán ustedes lo que ocurría en el año 2002-2003, que algunos decían que el dólar se iba a 10 o a 20 o que nunca más íbamos a tener un sistema financiero o que todo explotaba, ¿no? Yo recuerdo en ese sentido, no quiero hacer chivo, un libro de Alfredo Zayat al respecto, y más o menos los mismos actores que toda la vida pronosticaron estas cosas nuevamente
si uno lee digamos, en los diarios o las publicaciones de agosto y septiembre, iban a ver todas las catástrofes. Bueno, lo cierto es que uno puede ver dos cosas interesantes, ¿no? En primer lugar, muchos decían que había default, pero si uno mira cuál era el nivel de precios de los bonos o el riesgo país en la Argentina, ese que instalaron de alguna manera en el 2000-2001, cuando pasaba la sensación térmica, uno veía que el riesgo país ni se inmutó a Griesa, a las calificadoras de riesgo que decían que la Argentina estaba en default selectivo. O sea, aún el propio mercado, desde la lógica de la solvencia, no reaccionó a todo esto, pero sí existió una corriente, digamos, de dolarización. Porque evidentemente cuando se le mete miedo a los argentinos, la reacción atávica de cualquiera es, y por las dudas, sin hacer ninguna cuenta, nada, es, y por las dudas, trato de dolarizarme de la manera que pueda. Esto es una lucha cultural que va a llevar años, que como todos sabemos hubo un intento a partir de medidas que se tomaron en 2 años, de ir cambiando esa lógica en un contexto dificilísimo y que seguramente va a llevar tiempo. Yo creo que una de las claves estructurales para poder consolidar, digamos, una política económica independiente es poder recuperar a la moneda local como un instrumento de ahorro. Eso es algo que todavía, después de todas las experiencias que hemos vivido desde el Rodrigazo en adelante, es algo muy complejo. Bueno, en ese contexto tratamos de trabajar junto al Ministerio de Economía y al Gobierno Nacional en distintas medidas que traten de paliar esta corrida que nos quisieron hacer. Primero, claramente es una lucha ideológica y cultural, hay que clarificar las cosas y decir las cosas como son y que no son. ¿Sí? O sea, claramente desde estos sectores instalan la expectativa de evaluación porque esto genera alzas, digamos, en el mercado de futuros, limita la capacidad de bajar la tasa de interés, conspira contra el crecimiento económico. O sea, el objetivo buscado es meter miedo para generar una crisis y generar una mayor desaceleración de la economía. Eso es absolutamente claro. Y después trabajar, digamos, sobre 3 vectores que son, me parece, fundamentales. Primero, una cosa clave es tratar de generar mejores alternativas y más rentables en moneda nacional. Era una cosa fundamental. Y dar mayor seguridad, ¿sí? En segundo lugar, también tratar de ir cortando todos los canales de elusión de las normas cambiarias. Y en tercer lugar, generar una supervisión efectiva sobre las normas de carácter financiero. ¿Sí? Voy a la primera. Una cosa, nuevamente, si ustedes escuchan o decían lo que dicen los bancos o el establishment, que decían que había que subir la tasa de interés. Ahora, una cosa muy interesante, como ocurre muchas veces, decían, bueno, haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. ¿Qué hicieron los bancos los meses previos a octubre? Le bajaron la tasa de interés a la gente. Entonces, esto quiere decir básicamente que lo que buscaban era, digo, desde la lógica económica pura, ampliar el margen de rentabilidad del spread. Desde el punto de vista político, uno puede decir, ¿cómo puede ser? Entonces, de alguna manera están desalentando el ahorro en moneda local y de alguna manera pareciera ser que están queriendo llevar a la gente, ¿sí?, a un nivel que demande más dólares. ¿Cuál es el objetivo de todo esto? ¿No? Sería bueno que nos lo preguntemos. Entonces, una cosa que me pareció de Manuel es, bueno, señores bancos, ¿sí?, que tienen afortunadamente, en el marco de un sistema sólido, rentabilidad, que han ganado mucho dinero, redistribuyan mejor el ahorro de la gente.
Entonces, tomamos la primera semana una medida, una comunicación con la cual se estableció, así como había, ¿sí?, un techo a la tasa de interés de créditos, ¿sí?, un piso a la tasa de interés para los depósitos. Que implicó subir 4 o 5 puntos la tasa de interés para los depósitos a plazo fijo minoristas, ¿sí? Y asociado a esto, en todo este clima, dijimos, bueno, a ver, en el marco de toda esta desconfianza, subamos, como hacía años no se hacía, el margen por el cual el sistema de seguro cubre los depósitos, o sea, la garantía sobre los depósitos. Decía mucho que no se actualizaba. ¿Sí? Y, digamos, de alguna manera, entonces, alineamos lo que técnicamente se llama todo el corredor de tasas de interés, ¿sí?, dando suficiente margen al sistema financiero, que tiene retornos sobre activos y de capital altos todavía en Argentina, y subimos la tasa de interés en pesos, 4 puntos promedio, como se puede ver en este gráfico, para los minoristas. Y lo cierto es que ha subido en este último mes 2.300 millones, digamos, la medida, si bien se tomó la primera semana, técnicamente se le dio a los bancos algunos días, con lo cual el impacto menos fue la segunda quincena del mes. Y lo cierto es que muchos bancos, a ver, el objetivo de política era proteger al pequeño ahorrista, pero muchos bancos lo que hicieron es extenderle este beneficio a los grandes ahorristas también, ¿no? O sea, que de alguna manera hubo un impulso, digamos, a la demanda de pesos, ¿sí? Me adelanto a decir, y después lo vamos a ver, que una de las cosas importantes que ha pasado a partir de que claramente la presidenta de la Nación, el ministro de Economía, el presidente del Banco Central dijeron, no va a haber una devaluación, ¿sí? Que los operadores entendieron, digamos, y que realmente si imaginaban que como producto de torcer el brazo iba a haber una decisión de devaluar, esto no se lo producido. Y una cosa muy importante también desde la lógica financiera pura, ¿sí?, es, como sabemos, los argentinos miden los que hacen alguna cuentita, porque muchos compran dólares en cualquier contexto, independientemente de que se gane plata, se pierde plata, etcétera, etcétera. Es muy importante ver, para el que lo quiera ver, yo no traje la diapositiva, pero ayer en el diario La Nación pueden ver, ha mostrado cuáles son las mejores alternativas de inversión del año 2014, o sea, un año complejo, si es que lo hay, y si lo tiramos para atrás mucho más. Bueno, las alternativas de dólar en sus distintas medidas están muy por debajo de otros instrumentos de mercado de capitales, como acciones, fondos comunes de inversión y todo eso. Y una cosa que ha pasado en este último mes es que la expectativa de devaluación medida como tasa implícita en el mercado de futuros empezó a caer. Y por primera vez en muchos meses, la tasa de interés minorista, ¿sí?, supera la tasa de expectativa de devaluación. Esto es clave. ¿Por qué? Porque de alguna manera en la Argentina los que hacen alguna cuentita miran este juego perverso entre la tasa y el dólar. Entonces, esto ha sido clave porque lo cierto es que pre-septiembre, ¿sí?, las tasas en el mercado de futuros auguraban una devaluación del 30 al 40% y los bancos pagaban menos del 20% con plazo fijo. Y eso por lo que tiene que ver con el canal monetario. Otra cosa con lo que nos encontramos es con que como producto de todo esto, ahora vuelvo al gráfico anterior, quienes tenían que liquidar exportaciones empezaron a retener las liquidaciones. O sea, la tormenta perfecta en Brasil, Griesa, los buitres, ¿sí?, la caída del precio de los commodities, como si esto fuera poco, los exportadores empiezan a frenar, claro,
supuestamente a mayor brecha, con expectativas devaluatorias, quizá algunos también con el interés de provocar una profecía autocumplida y generar una devaluación que le mejore sus ingresos, empezaron a retener fuertemente las liquidaciones. Bueno, ¿sí? Acá hay una comparación, ¿sí? En términos de cómo 1/3 se estima de la cosecha no se liquidó en tiempo y forma, a diferencia de 2 años atrás, donde el grado de retención era del orden del 14%, por ahí más asociado por ahí con cuestiones estacionales o de especulación de clima. Bueno, precisamente una discusión muy intensa con la cerealera para que ellos adelanten, en realidad compensen la retención que hicieron durante 2 meses. Y lo cierto es que en estas 2 o 3 semanas los exportadores están liquidando lo que no habían liquidado los productores, y esto genera una oferta excedente en el mercado de carnes, ¿sí? Bueno, obviamente también buscar fuentes de financiamiento complementarias que no impliquen condicionalidades de política económica. Yo escuchaba a algunos ayer en televisión que criticaban los acuerdos con China como si fuera un pacto Roca-Runciman o algo parecido. Es curioso, ¿no? Cuando en cualquier circunstancia, buenos acuerdos, malos acuerdos, se generan acuerdos con países occidentales, nadie dice nada, ¿no? Y ha habido acuerdos que todos sabemos lo que fueron, ¿no? Cuando se busca generar alternativas, porque yo me preguntaría también desde el punto de vista geoestratégico y desde el punto de vista ¿qué país en el mundo relevante, qué condiciones le está ofreciendo a la República Argentina en términos de inversiones, en términos de comercio equilibrado? ¿Sí? Lo cierto es que uno puede ver cómo realmente desde Europa o de los Estados Unidos hay una absoluta falta de visión estratégica en términos de buscar mecanismos que permitan acuerdos más o menos convenientes para las dos partes, o por lo menos algo equilibrados. Obviamente que con China hay que trabajar en ir cambiando el patrón de comercio y que hay una oportunidad enorme en términos de generar, ¿sí?, con una muy poca variación, ¿sí?, de exportaciones de carácter industrial y comercial, el impacto agregado que tiene sobre la economía argentina va a ser enorme. ¿Sí? Bueno, una de las alternativas, yo creo que lo que más les duele es que cuando de alguna manera muchos imaginaron, les cierro la canilla por el lado del FMI, que obviamente no la queremos, pero también por el Banco Mundial, por el BID, por esto y por el otro, y donde jugamos a que estos tipos se queden ilíquidos, la Argentina desarrolla distintas iniciativas, como está buscando, y se materializa con el gobierno de China, para establecer un mecanismo de financiamiento y de fortalecimiento de las reservas. En parte para financiar importaciones esenciales y en parte con carácter de compensatorio para financiar, digamos, una liquidez que venía cayendo por todo eso. Bueno, lo cierto es que en el caso de China, ¿sí?, ya hay un compromiso para nuevos desembolsos que de alguna manera le permitan a la Argentina seguir fortaleciendo su nivel de las reservas. También hemos tomado distintas medidas para ir limitando algunas prácticas como una avalancha de adelantamiento de importaciones, como se venían haciendo también para cerrar cambio esperando una devaluación. Limitamos a un plazo más lógico, digamos, que el periodo a partir del cual un importador puede concretar la importación, que estaba de 1 año a 4 meses, y también fuimos limitando, digamos, a lo largo de este mes, algunas prácticas. Por ejemplo, algunos empezaron a hacer una suerte de contado con liquidación por el uso de propiedades, agarraban a algún extranjero, ¿sí?, le vendían supuestamente una propiedad
sociedad, y esto de alguna manera habilitaba, digamos, un giro también de divisas al exterior. O sea, hay muchas de estas cositas o cuestiones técnicas que, digamos, burlando el espíritu de la norma, generaban, digamos, un drenaje de divisas. Bueno, un poco acá se puede ver en la barrita roja-amarilla, ¿sí? Un poco lo que yo les decía, vieron como la barra cae desde el mes de julio, que está por debajo de la línea de otros colores, y como ahora está, si se puede ver, en este último tramito por encima, está recuperando. Esto asegura una oferta en el mercado de cambios que de alguna manera reduzca el desequilibrio entre la oferta y la demanda externa que se había producido por todas las razones en este tiempo. Bueno, todos pueden ver, obviamente hay un intento de quitarle todo valor a este resultado que ha tenido el Estado Nacional de impedir esta situación a través de que son controles policiales y todas estas cosas que están diciendo. Claramente, y lo voy a referir, lo único que hace el Banco Central, la Procelar, la UIF, la FIF, la CNB, etc., es controlar que las normas se cumplan, cosa que en la Argentina no estamos acostumbrados, porque como yo decía, o sea, la práctica, ¿cómo era la práctica? ¿Cómo era la práctica hasta acá? Que, por ejemplo, cuando se iba a supervisar a una entidad financiera, se le mandaba una nota: dentro de 20 días te voy a ir a visitar, te voy a mirar esto. Así era. Entonces, claro, nunca se agarraba nada, y bueno, se acumuló un stock, esto lo comentó el jefe de gabinete, de sumarios financieros por años y años, ¿sí? Y las sanciones llegaban, si llegaban, porque muchas prescribían, cuando, digamos, el valor de la multa no estaba en relación al hecho cometido, si es que llegaba, y por otro lado, cuando se generaba la verificación, estaba todo bien. Las leyes, lo único que puedo decir en este punto es que las leyes están para ser cumplidas. Hay la ley de pago soberano, y siempre, en todo caso y en todo lugar, lo que el gobierno nacional va a hacer es defender, como creo que no se hizo desde la época del general Perón, la defensa del interés nacional, nada más. Bueno, voy terminando porque hay mucho para discutir, y discúlpenme si el sesgo, digamos, de la presentación tiene mucho de coyuntura, pero yo creo que estamos en el medio, digamos, de una batalla absolutamente nodal, y donde, bueno, creo que evidentemente plantear, digamos, una discusión de seguir profundizando el modelo y terminar con toda la herencia neoliberal es algo fundamental que requiere no perder esta batalla. Así que discúlpenme si el sesgo de mi presentación tiene mucho que ver con esto, pero creo que viene a cuento, ¿no? Vean ustedes, bueno, en este mes, ¿no?, cómo cayó la expectativa de evaluación medida por el mercado, ¿sí? Cómo venían cayendo las reservas y cómo se han recuperado a partir de todas estas medidas, la liquidación de exportaciones, el swap de China, etc. Voy a pasar muy rápidamente, digamos, algunas medidas también que ha tomado el Estado Nacional, que es muy importante desde el punto de vista de esto que decía, de regular las tasas de interés, de generar otra política de crédito distinto, ¿no? Realmente otro de los temas que dicen que no iba a andar, que nada, ahora 12, ¿no? O sea, el programa, cada vez más negocios, realmente se incluye en un programa, cómo esto ha permitido que mucha gente tuviera más margen para poder consumir y sostener el consumo, ¿sí? Vean la recuperación, ¿sí?, del nivel de los préstamos, y qué sensible es eso, digamos, una caída de la tasa de interés efectiva, ¿sí? Bueno, todas estas políticas, Procreauto, por ejemplo, el impacto que tuvo en la venta de unidades, ¿sí?, el bicentenario, ¿sí?, todas las cuestiones cuantitativas y cualitativas, ¿no? O sea, que también es importante y que no hay que dejar de mirar, ¿no? Como también en los sectores industriales, en los sectores
sectores productivos, explican en este caso más de 2/3, ¿sí?, del financiamiento al bicentenario. La línea de crédito productiva también, que le da más de 1/3, quebrando todo el patrón estructural de crédito más ligado al agro y a los servicios, y particularmente el impacto que tiene en las pymes y en las mini pymes, que a partir de esta decisión del Estado de garantizar cupos y de generar regulaciones para que los bancos, las compañías de seguro, etcétera, le presten a los que históricamente no tuvieron crédito en la Argentina. Así que bueno, les dejo entonces esta visión respecto a la coyuntura y termino dando un pantallazo muy somero que seguramente habrá alguna oportunidad futura para profundizarlo y verlo en perspectiva, ¿sí? Porque muchas veces esto es interesante, es lo lindo, ¿no? Como a veces uno venía y decía, bueno, vamos a tratar de tomar medidas que estimulen el crédito, que sean más atractivos los pesos. Bueno, cuando uno puede venir y mostrar, bueno, esto se hizo, ¿no? Entonces yo realmente aspiro a venir acá en un tiempo y decir, bueno, todo lo que fuimos haciendo el año que viene en estos temas tantas veces enunciados y que empezó a completarse en estos años, el tema de seguir orientando el crédito como la nueva carta orgánica del Banco Central, cómo hemos avanzado en estos años en la reforma de la carta orgánica del Banco Central, en la nueva ley de mercado de capitales, ¿sí?, en generar la discusión para generar las condiciones para cambiar la ley de entidades financieras en algún momento, y particularmente trabajar en 3 ejes finales que yo creo que es muy importante respecto a la lógica del funcionamiento del sistema financiero, no tan macroeconómica. Uno, el compromiso de trabajar e impulsar todo lo que es la información al público, todo lo que sea educación financiera, potenciar algo que se hizo en estos 2 años, pero hay que potenciar en la información. Estamos trabajando en mejorar un portal de información, de potenciar y darle más difusión, porque el Banco Central tiene una línea también 0800 para reclamos respecto al sistema bancario, que no es muy conocida y que tenemos que darle más visibilidad y potenciar. Esto tiene que ver con mejorar la atención de la gente en los bancos, ¿no? Creo que hay mucho por hacer para que realmente la gente que vive más alejada, la gente que tiene discapacidades, pueda ser mejor atendida en mejores condiciones en los bancos. También en esto se avanzó, pero falta mucho. Y por último, un tema en el que también vamos a trabajar fuerte, y con esto termino, y que creo que hace también las cuestiones más articulares, es trabajar mucho más en lo que es ampliar la cobertura de los servicios financieros en todo el país. Se han tomado algunas medidas para estimular la colocación de sucursales, la colocación de cajeros automáticos a lo largo y a lo ancho de todo el país, pero todavía falta mucho. Vamos a usar todas las herramientas, la posibilidad de franquicias, de encajes diferenciales, todas las herramientas de política monetaria y financiera para hacer que el sistema financiero llegue a todos y en mejores condiciones. Hoy por hoy el spread bancario es mucho mayor en las provincias más alejadas, donde hay menos competencia, o sea, si bien se ha ganado, todavía queda mucho por hacer que realmente el sistema financiero funcione como debe funcionar, dando mejor servicio, trabajando con menores costos, con menos spread, con más eficiencia, pagándole más al ahorrista y prestando en mejores condiciones financieras y más montos a quienes deben tomar el crédito. Así que termino acá realmente agradeciendo a la organización, al rector Andrade, a todos quienes han trabajado en un seminario que seguramente va a ser muy importante en discutir cuestiones globales y cuestiones locales que permitan dar esta discusión ideológica, política, económica y social que bregue por un mundo distinto y por una Argentina que seguramente, pase lo que pase el año que viene más adelante, va a profundizar un rumbo de más desarrollo y más equidad. Muchas gracias.